Bien, este cuarto vídeo o presentación corresponde a aquellas hormonas que no están implicadas directamente en el control del metabolismo, pero que curiosamente, pues estas hormonas aumentan su concentración durante el ejercicio. Estas hormonas básicamente, habrá otras también, pero tienen un carácter anabólico y son la insulina, la STH y la testosterona, que muestran variaciones en plasma durante el ejercicio de intensidad creciente y duración prolongada. Y claro, como habíamos hecho en otras presentaciones, pues las hormonas catabólicas van subiendo a medida que aumenta la intensidad del ejercicio físico, mientras que las anabólicas presumiblemente disminuirían. Bien, pues aquí no ocurre eso. La realidad es que, como ya hemos comentado, esta visión un poco, digamos, parcial de lo que sucede es, yo creo que básicamente porque Powers la hizo sobre la insulina, y esta sobre las hormonas más catabólicas, el glucagón, las catecolaminas, fundamentalmente, y el cortisol. Y entonces, se le ocurrió esta idea que hemos visto que, bueno, es relativa. Porque el efecto de las hormonas anabólicas, en vez de disminuir, como son estas, pues como veremos, van a aumentar. Bien, la primera, digamos, hormona que experimenta variaciones es la STH. Aunque sea de forma rápida, pues la STH tiene unos condicionantes que son, en primer lugar, su mecanismo de secreción, que está, digamos, regulada por el eje hipotálamo hipofisario y que obedece, pues, el ejercicio físico es uno de los condicionantes que se ha demostrado a lo largo del tiempo que estimula la secreción de STH. Por otro lado está el ritmo circadiano de la STH, que también es sobradamente conocido, en el cual hay picos de secreción de STH a lo largo del día, pero sobre todo aumenta la concentración enormemente durante la noche. Por eso esas anécdotas que se dicen de cuando el niño enferma y permanece mucho tiempo en la cama, que ha crecido, etc. ¿Qué le pasa a la STH durante el ejercicio de intensidad creciente? Porque, como ilustra en esta figura, pues a partir de una cierta, va incrementándose poco, pero suficiente. Pero sobre todo a partir del 60% el incremento es notable. Como siempre, digamos, las ordenadas se ponen siempre en concentración, en porcentaje respecto, digamos, de los valores normales, es decir, que aumenta hasta un 2000 y pico por ciento. Además, claro, eso se hace para evitar precisamente, pues esto, que interfiera en el análisis el ritmo de secreción, ¿no?, circadiano. Entonces, ¿cuáles son los efectos o la explicación por los efectos de la STH? Pues aumentaría la síntesis de proteínas, aumentaría la lipólisis en tejido adiposo y aumentaría la liberación de glucosa a la sangre. Pero claro, esos efectos no se justifican el incremento digamos, tan exagerado que experimenta la STH. Cuando el ejercicio es, en vez de intensidad creciente, de larga duración, pues observamos un poco lo mismo, ¿no? Que la STH empieza a aumentar las concentraciones menores, ciertamente, empieza a aumentar hasta una determinada duración y luego pues, permanece más estable, pero con ligera variación, con tendencia a aumentar. Entonces, la explicación teórica por los efectos, digamos, de la STH sería que aumenta la síntesis proteica. ¿Y cuál sería entonces, en el caso de la duración del ejercicio físico? Pues que hay que restituir, que el organismo prevé eso y entonces ante la situación de ruptura fibrilar que conduzca a proteólisis, pues estimula la STH. ¿Razonable? Bien, sí es razonable. La lipólisis, que aumenta la lipólisis. También ¿cuál sería la explicación? Que refuerza la acción de otras hormonas para obtener energía, digamos, a través de la oxidación de los ácidos grasos. La liberación a la sangre, pues con un antagonismo claramente con la insulina. Por lo tanto, desde el punto de vista de los efectos, a lo mejor pues, sería comprensible estas variaciones de la STH durante el ejercicio de intensidad creciente y de duración prolongada.
Pero lo que ya, digamos, por decirlo así, complica más el análisis es la exagerada, digamos, variación, que hemos dicho un 2500% aquí y aquí pues un 500%, que es mucha elevación como para justificarse por los efectos cuando otras hormonas tienen efectos sobre, digamos, acción sobre el ejercicio físico que son mucho más eficaces. Con lo cual, pues, ¿cómo el ejercicio puede desencadenar la respuesta de esa manera, ¿no? Pues, como siempre, pues hay que acudir al sistema nervioso. El sistema nervioso que tiene esas partes bien diferenciadas, entonces, y que están todas unidas, es decir, que no es solo unas zonas segmentarias como se describe por razones obvias anatómicamente, entre el encéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, raquídeo y médula espinal, porque en definitiva, pues todos intervienen, en este caso, en la secreción de STH, ¿no? Entonces, el hipotálamo, como, digamos, parte del diencéfalo que regula muchas de las funciones fisiológicas, pues determinaría la liberación de catecolaminas que activarían la secreción de GHRH, es decir, el factor hipotalámico liberado por esta estructura y como consecuencia aumento de la STH. Bien, sería una explicación. ¿eh? Por los efectos, repito, pues no tanto. Bien, además, pues claro, como consecuencia del movimiento se activan los receptores que se informa al sistema nervioso central, que libera catecolaminas al hipotálamo, que estimula la secreción de GHRH y STH. Y entonces se ha demostrado que, por ejemplo, a mayor intensidad, mayor concentración de STH. Ya lo hemos visto en la gráfica anterior, que aproximadamente, pues, cuando en esfuerzos 100% o más del consumo de oxígeno, pues aumenta de 4 a 8 veces. Cuando el esfuerzo es de intensidad ligera, pues aumenta menos. A mayor duración, mayor concentración para la misma intensidad relativa. Bien, pues al 50% del V2 más durante 30 minutos aumenta la STH unas 2 veces y al 50% de V2 más durante 60 minutos aumenta 10 veces. Es decir, que la duración también afecta a los niveles de secreción de esta hormona. Bien, la otra hormona importante es la insulina. La insulina tiene un mecanismo de regulación aparentemente sencillo, pero a la vez complejo. Aparentemente sencillo, ¿por qué? Porque solo se libera en el páncreas a través de, digamos, a través de la estimulación de las células beta que segregan la insulina. Bien, pero el páncreas tiene otras células, como son las células que liberan el glucagón y las células delta que liberan somatostatina. Bien, pues estas dos tipos de células, las células alfa y las células beta, están en relación, digamos, inversa, de tal manera que cuando una está estimulada la otra está inhibida y viceversa, pero al mismo tiempo están reguladas también por las hormonas que libera las células delta, la somatostatina, que regula tanto las alfa como las beta. Por tanto, había un mecanismo de regulación interna propio de las islotes de Langerhans. Pero luego, lógicamente, el páncreas está sometido pues, a la presión del sistema nervioso vegetativo, como siempre, a determinada concentración de catecolaminas y es resaltado por lo que ya se conoce, ¿no? Al aumento de la concentración de glucosa. Bien, en cierta manera también a la relación entre ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Por tanto, hay una regulación por factores externos y una regulación intrínseca. Y con consecuencia se produce el control de la insulina. Esto puede parecer superfluo, puede parecer que no es necesario estudiarlo ni intentarlo, pero es que si no, es muy difícil explicar, si no es así, si no es muy difícil explicar qué es lo que sucede durante el ejercicio físico. Bien, pues durante el ejercicio físico de intensidad creciente, pues como vemos, los niveles de insulina que están mostrados de glucagón, que ya hemos visto en las presentaciones anteriores, disminuyen. Es decir, que si nos vamos a la primera diapositiva, y a la diapositiva, pues concuerda con la visión, la perspectiva de Powers. Pero yo creo que Powers
obviamente no tengo, digamos, ciencia cierta de que eso fuera así, lo hizo pensando bien en esta hormona, porque en el resto es obviamente que no, como hemos visto, por ejemplo, con la STH. Es decir, que en efecto se cumple que a medida que aumenta la intensidad del ejercicio físico, o en este caso la insulina disminuye. Pero claro, ¿cuál es la razón por la que a partir de cierta intensidad la concentración ya en vez de, por ejemplo, quedarse estable, sube? Bueno, pues eso es una de las cosas que se debaten, ¿no? Entonces, es decir, hasta el 40% disminución de la concentración. ¿Y por qué aumenta a partir del 40% aproximadamente y más notablemente a partir del 80%? Podría pensarse que, claro, cuando hay una necesidad de mantener los niveles de glucógeno hepático por tendencia a su descenso, ¿no? Pues habría que interaccionar con otras hormonas, catecolaminas, cortisol y sobre todo glucagón, para, de alguna manera, lograr abastecer de, digamos, de glucosa a los tejidos. Entonces, sería un poco la explicación que se me ocurre para justificar esta variación en el incremento de la concentración de insulina. Cuando el ejercicio es de duración prolongada, pues otra vez de nuevo ocurre lo mismo, ¿no? Baja la concentración, al principio muy notablemente de insulina y luego más despacito. En relación inversa a justamente lo que hace el glucagón, que si nos vamos entonces al mecanismo de regulación, podríamos pensar que como digamos, el glucagón, las células alfa están activas, pues inmediatamente se inhiben las células beta, un mecanismo de regulación paracrina, ¿no? De regulación paracrina entre células de diferente, digamos, localización, por decirlo, mientras que la regulación autocrina es la regulación que se produce en el propio conjunto de células, digamos. Bien, pues esta regulación paracrina, por alguna manera, podría justificar perfectamente cómo una baja y la otra sube. Curiosamente, es como si hiciéramos la imagen en espejo una de la otra. Bien. Bien, ¿cuál es la regulación de la secreción de insulina durante el ejercicio de intensidad creciente y duración prolongada? Pues claro, podríamos andar pensando en que obviamente estos factores extrínsecos son los que determinan de alguna manera ese mecanismo de regulación. Bien, pues claro, el ejercicio produce una activación del sistema nervioso simpático que inhibe las células beta. Otros factores, pues la glucemia, los aminoácidos, los ácidos grasos, pues también afectarían al páncreas. Bien, con consecuencia, aumentaría la liberación de glucosa en sangre por parte del hígado, que se utilizaría por el tejido nervioso y el tejido muscular. Por tanto, la descenso de la secreción de insulina podría atribuirse a la activación del sistema nervioso y otros factores, pero a mi juicio este sería el principal. ¿Vale? A su vez, digamos, la estimulación del sistema nervioso vegetativo hace que se estimulen las células alfa. Es decir, no solo ya es un mecanismo de regulación paracrina, sino regulación externa, que liberaría glucagón y que aumentaría la liberación. Es decir, un reforzamiento de alguna manera de... muchas veces las personas o los investigadores las catalogan como hormonas antagónicas y de antagónicas nada. Son hormonas complementarias, hormonas complementarias. Lo del antagonismo muchas veces viene dado por los estímulos que produce. Bien, pues con esto hemos terminado aquellas hormonas no implicadas directamente en la regulación del metabolismo durante el ejercicio físico y siempre aludiendo a intensidad creciente y duración prolongada.